¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por conectarse nuevamente. Bienvenidos. Soy Chio Guzmán para los que no me ubican, no me conocen. Estamos leyendo Lecciones de Vida, el libro de Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler. Y estamos leyendo la lección del temor. Ayer nos quedamos aquí. Eh, vamos a continuar leyendo. Espero que todos los que están aquí en TikTok sigan llegando y no se pierdan nada. Y los que están aquí en Facebook o en Zoom, bienvenidos. Pues bueno, vamos a ver. Tenemos miedo a muchas cosas en la vida, como hablar en público, a una cita e incluso a reconocer que a veces nos sentimos solos. En muchos casos es más fácil no intentarlo que ser rechazado y afrontar los sentimientos subyacentes. La verdad es que los miedos son engañosos porque van formando capas una encima de la otra. Es posible que ir quitándola una a una hasta llegar al miedo del fondo, el fundamento en el que se apoyan todos los demás. Y ese suele ser el miedo a la muerte. Imagina que estás seriamente preocupado por un proyecto de trabajo. Jairo, qué bueno que estás aquí. Ahora sí sé que eres tú. Lorena, qué bueno que estás aquí. Qué gusto. Saludos, saludos. Y saludos, Otoniel, también muchas gracias por estar aquí. Imagina que estás seriamente preocupado por un proyecto de trabajo. Retira esa capa de miedo y debajo encontrarás el miedo a no hacerlo bien. Debajo de eso encontrarás sucesivas capas, miedo a no recibir un aumento, a perder tu empleo y finalmente miedo a no sobrevivir, que es esencialmente el miedo a la muerte. El miedo a no sobrevivir se esconde debajo de muchos de nuestros miedos relacionados con los temas económicos y laborales. Imagina que temes pedirle a alguien que salga contigo. Bajo ese miedo está el miedo al rechazo y debajo de este está el miedo a no encontrar a nadie para ti. Bajo ese miedo está el de no ser digno de amor. Y si nadie te ama, ¿podrás sobrevivir? Cuando las personas se sienten incompetentes, el miedo fundamental es no soy suficientemente bueno. Porque hay gente que en las fiestas se queda en ¿Por qué hay gente que en las fiestas se queda en un rincón sin hablar con nadie? Porque temen no ser buenos en reuniones ni para conversar con los demás en las fiestas, lo cual significa que no se consideran suficientes. Las otras personas son suficientemente encantadoras, guapas, simpáticas, interesantes, pero ellos sienten que no lo son. Todo se reduce al miedo a la muerte. Fíjense qué interesante. Todos los miedos que sentimos se van a traducir o sea, lo que está más abajo, la capa más abajo, es el miedo a la muerte. Supuestamente la causa de todas nuestras desdichas. Inconscientemente hacemos daño a nuestros seres queridos por miedo. Nos reprimimos personal y profesionalmente por la misma razón. Puesto que todo miedo tiene sus raíces en el miedo a la muerte, si aprendemos a relajarnos frente a la muerte, podremos enfrentar todo lo demás con más facilidad. ¿Qué boles? Los moribundos se hallan frente a ese último miedo, el miedo a la muerte. Se enfrentan a él y se dan cuenta de que no los aplasta, que ya no tiene poder sobre ellos. Los que van a morir han aprendido que el miedo no importa, pero para el resto de nosotros sigue siendo algo muy real. Si pudieses llegar hasta tu interior y eliminar todos tus miedos uno por uno, ¿sería muy diferente tu vida?
Reflexiona en ello. Si nada te impidiera seguir tus sueños, probablemente tu vida sería muy diferente. Esto es lo que aprenden los moribundos. La muerte nos enfrenta a nuestros peores miedos. Nos ayuda a ver qué diferente podría ser la vida y esa visión se lleva el resto de nuestros miedos. Por desgracia, cuando el miedo ha desaparecido, solemos estar ya demasiado enfermos o viejos para hacer lo que habríamos hecho antes si no hubiésemos tenido miedo. Nos hacemos viejos y enfermos sin haber probado siquiera nuestras secretas pasiones, sin descubrir nuestro verdadero trabajo o convertirnos en la persona que nos hubiera gustado ser. Igualmente llegaríamos a ser viejos y enfermos un día, aunque hubiésemos realizado lo que anhelábamos, pero no tendríamos nada que lamentar. No nos encontraríamos al final de una vida a medias. De aquí deriva una clara lección. Tenemos que superar nuestros miedos mientras aún podamos hacer aquello que soñamos. Esto está muy interesante porque recuerden que Elizabeth y David eh, estaban a cargo de varias gente que estaba en etapas terminales de enfermedades. Entonces ellos tenían, por eso hacían como todo este análisis de esos enfermos que se daban cuenta que ya una vez que afrontaban la muerte, que es lo que generalmente, que dice que es el miedo que es la base de todos los demás miedos, o lo que está hasta abajo, entonces cuando nosotros logramos darnos cuenta que si, como estos enfermos que han superado ese miedo, pues todo lo demás lo pueden superar. Sin embargo, para superar el miedo necesitamos cambiar emocionalmente. Debemos mudarnos al amor. Recuerdan que cuando vimos la lección del amor, precisamente eso nos enseñó que lo contrario al miedo o al amor es el miedo. Y entonces, si tenemos miedo, quiere decir que en esa área de nuestra vida no hay amor y que tenemos que mudarnos hacia el amor. Felicidad, ansiedad, alegría, resentimiento. Tenemos muchas palabras para designar las variadas emociones que experimentamos a lo largo de la vida. Pero en lo más profundo, en nuestro núcleo, solo existen dos emociones, amor y temor. Fíjense, hay muchas emociones, pero el núcleo, amor y temor, son como polos opuestos. Todas las emociones positivas proceden del amor. Todas las emociones negativas nacen del miedo. Del amor brotan la felicidad, la satisfacción, la paz y la alegría. Del miedo, perdón, provienen la ira, el odio, la ansiedad y la culpa. Así que cuando tenemos ansiedad, quiere decir que hay miedo y que es a lo mejor un miedo no consciente. O hay culpa, o hay odio, o hay ira. Es verdad que solo hay dos emociones primarias, el amor y el temor, pero es más exacto decir amor o temor, ya que no podemos sentir ambos o ambas emociones exactamente al mismo tiempo. Son opuestas. Vean que eso se los comentaba hace rato. Si nos invade el temor, no podemos sentir amor. Cuando nos domina el amor, no experimentamos temor. ¿Puedes recordar algún momento en el que al mismo tiempo hayas sentido amor y temor? Es imposible. Tenemos que tomar la decisión de entregarnos a uno u otro. Aquí no hay neutralidad posible. Si no eliges el amor, te encontrarás dominado por el temor o por alguno de los sentimientos que lo componen. Cada momento ofrece la alternativa de elegir uno u otro. Y debemos elegir continuamente, sobre todo en circunstancias difíciles en las que se pone a prueba nuestro compromiso con el amor
por encima del miedo. Fíjense, aquí habla, se pone a prueba nuestro compromiso con el amor. O sea, si nosotros nos comprometemos con el amor, vamos a estar por encima de ese miedo o del miedo. Haber elegido el amor no implica que jamás vuelvas a sentir miedo. De hecho, muchos de tus miedos saldrán a la superficie para ser sanados. Es un proceso en movimiento. Recuerda que sentirás miedo después de elegir el amor, al igual que sentimos hambre después de comer. Debemos elegir una y otra vez el amor para nutrir nuestra alma y alejar el temor. Así como comemos para nutrir nuestro cuerpo y alejar el hambre, tal como hizo Troy en el cuidado de Jackie, constantemente eligió la bondad por encima del miedo. Decidió servir a algo más grande que a su miedo. Decidió servir a otro ser humano necesitado. Ello no significa que su miedo no vuelva a aparecer. Cada vez que lo haga, tendrá que volver al amor en el momento presente. Todos nuestros miedos inventados tienen que ver con el pasado o con el futuro. Solo el amor está en el presente. Qué bonito, esta me encanta. Todos nuestros miedos inventados tienen que ver con el pasado o con el futuro. Solo el amor está en el presente. Ahora es el único momento real que tenemos y el amor es la única emoción real porque es la única que sucede en el momento presente. El temor siempre se basa en algo que ocurrió en el pasado y hace que temamos a algo que creemos que puede ocurrir en el futuro. Vivir en el presente es vivir en el amor, no en el miedo. Ese es nuestro objetivo, vivir en el amor. Y podemos encaminarnos hacia ese objetivo aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Al imbuirnos de amor, empezamos a eliminar nuestros miedos. Entonces, de aquí la importancia de empezar a amarnos para que todos esos miedos que están ocultos empiecen a salir de ahí y empiecen a vaciarse, dejar vacío y entonces pueda ser llenado por el amor. Y acuérdense de lo que dice uno de los versículos de la Biblia, que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y a mí esto eh, me viene a confirmar lo que ya había yo leído antes en la Biblia. Escribe Elizabeth, por desgracia, solemos estar llenos de temores. Muchos somos como Joshua, un profesional de artes gráficas de 35 años que trabajaba de modo independiente para imprentas. Estudió arte y soñaba con ser pintor, pero ahora pasa casi todo su tiempo diseñando tarjetas de visita. Este hombre joven tuvo una vez grandes planes, pero le dio miedo triunfar. Soy así, insistía, no soy la clase de persona que triunfa. ¿Cuántos nos hemos detenido años por miedo? Y yo soy la primera, levantemos la mano los que hemos sentido miedo. Yo he sido una persona con muchos miedos y por eso hasta ahorita estoy atreviéndome a romper eso o a vencer esos miedos hasta esta edad, porque antes de este momento me detuve por, por miedo. Cuando conversábamos sobre esto, intenté imaginar por qué sentía que valía tan poco. No era posible que se debiera a un tremendo fracaso o humillación profesional porque no había pintado nada desde que acabó la universidad. Hablamos de esto y lo otro hasta que surgió accidentalmente el tema de la muerte de su padre. Mi padre era como yo, explicó Joshua. Quería hacer muchas cosas, pero no lograba realizarlas. Era como yo, un fracasado. Mientras seguíamos hablando, se hizo evidente que no había razón alguna que justificara la incapacidad de su padre para vivir sus sueños. ¿Por qué tu padre era un fracasado? Insistí. ¿Era tonto?
¿Era incapaz de relacionarse con la gente? ¿Le faltaba talento? ¿Tenía un largo historial de fracasos? ¿Qué se lo impidió? Joshua se quedó pensando largo rato antes de decir finalmente. No le ocurría nada. Era listo, tenía muchas habilidades y se llevaba bien con la gente. Podría haber hecho lo que se propusiera, pero nunca lo intentó. Y siempre decía, en nuestra familia nunca nos han salido bien las cosas. Incluso recuerdo que cuando se estaba muriendo quiso ponerse en contacto con un viejo amigo de la infancia, a quien no había visto en 20 años, pero no lo hizo. Eh, Porque pensó que el hombre no querría saber nada de él después de tanto tiempo. De pronto Joshua pareció muy apesadumbrado. Sé que hablaba él, continuó, siempre siento que no soy suficientemente bueno, al menos como para ser pintor. El problema para este hombre no es que estuviese diseñando tarjetas de visita en vez de pintar, sino que se sentiría incapaz, que pensara que no era lo suficientemente bueno para arriesgarse a perseguir sus aspiraciones profesionales. Le pregunté qué haría de diferente forma en este momento si no tuviese miedo. Tomaría clases de pintura, contestó al punto. Ese podría ser un modo de impedir que el miedo se saliera con la suya. ¿Sería distinto de lo que hizo tu padre, verdad? Pregunté. Reflexionó un momento antes de responder. Sí, papá murió con todos sus miedos intactos. Joshua tiene la oportunidad de vivir una vida diferente con menos miedo. Tal vez sea un gran pintor o simplemente disfrute pintando solo por el placer de hacerlo. De una u otra forma, no vivirá una vida de temor, no morirá con miedos. Y pues yo creo que le vamos a dejar aquí. Bueno, déjenme terminar este párrafo para terminar esta frase. Todos convivimos con la posibilidad de la muerte, pero para los moribundos se trata de una certeza. ¿Qué hacen con esa conciencia intensificada? Se arriesgan más porque ya no tienen nada que perder. Los pacientes que están al borde de la muerte dicen que han descubierto una increíble felicidad al comprender que no hay nada que temer, nada que perder. Es el miedo en sí lo que nos produce tanta desdicha en la vida, no las cosas que tememos. El miedo usa muchos disfraces: ira, protección, autosuficiencia. Debemos convertir el miedo en sabiduría. Ok, lo voy a dejar hasta aquí. Y me recordó ahorita esto, la película donde son dos hombres que están en el hospital. Uno es así como, pues, de bajos recursos o de clase media y el otro es supermillonario, pero los dos están en fase terminal y y uno de ellos es medio alocado, el que tiene dinero, y dice, pues vámonos a hacer esto. Y el otro, ¿cómo crees? ¿Por qué no? Pues si ya nos vamos a morir, vamos a disfrutar. Y se van y se avientan de en paracaídas y empiezan a hacer varias locuras. Pues ¿por qué se van a morir? Pues siquiera que disfrutemos los últimos momentos. Entonces, si nosotros pensamos en que podemos disfrutar cada momento como si fuera el último día, yo creo que podríamos tener una mejor vida llena de amor y sin miedos, porque muchas veces no salimos a la calle por miedo a que nos vaya a pasar esto o aquello y dejamos de disfrutar todo lo que podemos disfrutar. Entonces es la invitación para que esta noche reflexionemos cuáles son nuestros miedos. ¿Qué nos está impidiendo avanzar? ¿Por qué, por qué seguimos postergando un plan, un sueño y lo vamos dejando y lo vamos dejando para la siguiente semana? Quedémonos con eso, reflexionemos y el día de mañana los espero a las 11 de la mañana, igual en las dos plataformas, Facebook, TikTok.
para ver el tema, el tercer componente de la vulnerabilidad, que es la autenticidad. El día de mañana vamos a estar hablando de esto. Entonces, pues los espero. Y el día lunes continuamos con la lectura de lecciones de vida a las 9 de la noche. Así que nos vemos mañana y después el próximo lunes. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Gracias a todos los que estuvieron aquí en TikTok. Y si de casualidad llegaste y aún no me sigues, y te llama la atención el tema que estuvimos leyendo y tratando, pues empieza a seguirme para que no te lo pierdas, ¿vale? Aquí me despido de Buenas noches, amiga. buenas noches, amiguita. Y los que están aquí en Facebook y que también a lo mejor ven después grabado este live y no me está siguiendo, pues empieza a seguirme para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estoy subiendo. Bueno, muchas gracias, bye bye.